hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cúbrenos y límpianos con tu preciosa sangre, la sangre de tu Hijo amado. También, Señor, revístenos con tu precioso Espíritu, Señor, según tu bondad, según tu misericordia, tu gracia, tus promesas y tu justicia para con el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos ante ti por tu sola gracia y te pedimos que podamos olvidarnos de nosotros mismos con tu ayuda, Señor, para poder mirar solamente hacia ti. Como tú dijiste, Señor, miradme a mí y sed salvos. Pedimos a ti esa gracia de poder permanecer mirando a ti. Solo tú, Señor, nos puedes salvar de nosotros mismos y afirmar en tu infinita y sola gracia. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda realizar en nuestros corazones la obra que te has propuesto hacer. Que la palabra, Señor, venga de ti y no encuentre estorbo en nosotros. Y que tú puedas darle vida, sembrar también vida en nuestros corazones, vida y luz, y atraernos hacia ti para que permanezcamos unidos, ligados, atados a ti, Señor. Concédenos caminar contigo estrechamente unidos a ti en el Espíritu. Y también, Señor, fortalece no solo nuestro hombre interior, sino que también satures para ti el resto de nuestro ser. Entregamos en tus manos tal como somos, tal como somos. Venimos delante de ti porque tú nos has llamado y además tú mismo nos has atraído hacia ti. Por eso estamos aquí, Señor. Haz tu propia obra, Señor, y háblanos tu palabra, que podamos pasar por encima de quien habla, Señor, del hombre, y que podamos recibir lo que es de ti, que lo que es tuyo, Señor, lo apreciemos, lo atesoremos y produzca fruto para vida eterna en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, antes de comenzar voy a rogar a los hermanos que desconectemos los celulares para que así respetemos al Señor y a los hermanos.
la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es una palabra del Señor que he compartido en Bogotá y en otros lugares, pero que no he compartido con hermanos aquí del Valle y de Barbosa. Y creo que también hay de otros lugares, además del Valle de Barbosa. De Armenia también, del Quindío, sí. Entonces voy a rogarle a los hermanos de Bogotá que me disculpen porque no será nada novedoso para ustedes, aunque no es mi deber predicar cosas novedosas, sino aquello que el Señor coloque en el corazón. Vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses. E iremos al capítulo 2 y comenzaremos desde el versículo 8 para llegar a algunas consideraciones allí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ya habló de la cabeza, ahora habla del cuerpo, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que viene diciendo aquí, y en general en toda esta carta de Pablo a los colosenses, es esencialmente una respuesta a los intentos de Satanás de engañar a la iglesia, engañarla por la derecha y por la izquierda al mismo tiempo. Los santos en Colosas, que Pablo no conocía de vista, pero cuyos informes él recibía por medio de Epafrodito, que en la manera contraída de decirlo es Epafras, que es el mismo Epafrodito. Como Silvano se contrae Silas, Epafrodito se contrae Epafras. Y Epafras era el siervo del Señor, a quien Dios había querido usar para tratar con la iglesia en Colosas, y al mismo tiempo era la conexión del ministerio que el Señor le dio a Pablo para con Colosas a través de Epafras. Y por medio de Epafras, Pablo conoció lo que acontecía en Colosas, lo que acontecía en la Odisea, lo que acontecía en Hierápolis, que eran localidades cercanas y que estaban bajo un doble ataque. Por un lado eran atacados por los judaizantes y por el otro lado eran atacados por los gnósticos. Eran engaños diferentes, mas en el fondo eran casi la misma cosa, porque digamos que el pulpo se disfraza sus tentáculos de distintos colores, pero es un mismo pulpo, solamente que usa distintos disfraces, pero la intención de él es la misma. Y
tanto por un extremo como por el otro extremo de la herejía, Satanás estaba queriendo apartar a los hermanos de permanecer en Cristo y volverlos a traer a sí mismos, que volvieran a mirar en sí mismos, a confiar en sí mismos, a tratar por sí mismos de agradar a Dios y autoperfeccionarse. Y habían hecho sistemas, todos basados secretamente en la justicia propia, ya sea los judaizantes, que pensaban justificarse delante de Dios por el guardar la ley, especialmente los rituales, las ceremonias, porque realmente a veces en la justicia propia, más que en agradar a Dios obedeciendo los mandamientos morales, la gente le gustan los rituales, porque claro que es más fácil hacer rituales que obedecer mandamientos morales. Entonces ellos guardaban las fiestas, otra vez judaicas, prendían las velitas de los candeleros y hacían todas estas cosas judías, queriendo agradar a Dios en base a esas cosas. Y eran estrictos en cuanto a la dieta alimentaria y a los sábados y las fiestas y novilunios que Dios había mandado a Israel. Y por otro lado, los gnósticos también pensaban a través del conocimiento una especie de autoayuda para perfeccionarse y llegar hacia Dios, y se imaginaban una serie de intermediarios y cosas. Y entonces el apóstol Pablo, aquí en estos dos versos que acabamos de leer, presenta la respuesta de Dios, que es la suficiencia de Cristo para el cuerpo de Cristo, por la gracia de Dios. Entonces él, en lugar o en vez de filosofías y huecas y vanas sutilezas y rudimentos del mundo que a veces tenían reputación de algo respetable porque parecían métodos para vivir bien, para comportarse bien. Entonces, todo esto era lo que se predicaba y lo que se vivía, y los santos eran llevados a eso, en vez de ser llevados al Señor y de ser mostrados perfectos solamente en Jesucristo. Entonces Pablo, en lugar de aquellos contenidos sofisticados, él viene con la verdad simple. Y él dice dos cosas en dos versículos que sintetizan todo lo demás y donde está toda la riqueza. La plenitud de la divinidad, de la deidad, está corporalmente en Cristo. Dios se hizo Dios, fue manifestado en carne. El Padre en el Hijo, y el Hijo haciéndose hombre. Y ahora el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, comunicándonos por pura gracia y buena voluntad, todas las cosas por el Espíritu, edifica y perfecciona y completa a la iglesia. Entonces en el verso 9 aparece la cabeza, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora dice, y vosotros, que es la iglesia, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Ya no necesitamos de intermediarios, de irnos por las secretarias o los secretarios o por medio de intermediarios, sino que ya el trámite directo está expedito. Amén. Y entonces a continuación él comienza a responder también, explicar un poquito algo de esa plenitud y de esa completación, que son dos palabras claves: plenitud y completos. Y como ahora el ataque era también por parte de los judíos, con mucha sinceridad, debemos tener en cuenta eso, que ellos eran religiosos y
generalmente los religiosos quieren agradar a Dios. El mismo Pablo en otra carta ya había dado testimonio de ellos en Romanos, donde dice: yo doy testimonio de ellos que ellos tienen celo de Dios, solo que no lo tienen conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ahora Pablo empieza a presentar cuál es la justicia de Dios en vez de la justicia propia. Esas explicaciones ya las ha hecho en Romanos, las ha hecho en Gálatas, y ahora tiene que volverlas a hacer aquí en Colosas. Entonces él tiene que decir: en él, en Cristo, también, claro, si estamos completos, ese también ya está implícito, pero él lo hace explícito, desglosa un poquito esa completación. También fuisteis circuncidados, porque una de las cosas que exigían los judíos era que los prosélitos, para poder salvarse, tenían que circuncidarse. Y era el propio Dios el que había mandado la circuncisión a Abraham. Y ellos la habían recibido y la obedecían, y ellos eran celosos de obedecer a Dios por medio de Abraham. También Dios era el que había hablado por medio de Moisés, y de hecho la expresión estatuto perpetuo venía de la propia boca de Dios, solo que ellos no entendían esas palabras de Dios en el contexto general de toda la palabra de Dios y de toda la intención de Dios, sino que tomaban algunas cosas, las separaban del contexto general y las separaban de la intención eterna, definitiva y verdadera de Dios, que tenía que ver con Cristo. Dios estaba prometiendo a Cristo. Lo primero que había hecho después de que el hombre fue juzgado fue prometer a Cristo. Y de hecho las promesas de Dios fueron anteriores al acrésimo de la ley. Pero difícilmente ellos entendían a Dios. Entonces Dios tenía que ir explicando las cosas con mucha misericordia, y a veces también, cuando había obstinación, con cierta disciplina. Y aquí Dios levantó a este apóstol de los gentiles llamado Pablo para ayudarnos a todos nosotros a entender a Dios y la esencia de las buenas nuevas de parte de Dios. Entonces Pablo le fueron abiertos los ojos, porque él fue uno de estos, nada menos que él fue criado en Cilicia, iba a decir Sicilia, en Cilicia, Tarso de Cilicia, ahí en una confluencia de civilizaciones, la confluencia de la civilización greco-romana, que tenía como fundamento la egipcia y la babilónica, porque de Babilonia pasaron las cosas a la civilización egipcia, y de la egipcia pasaron a la griega, y de la griega pasaron a los romanos, y por eso Pablo hablaba de los rudimentos del mundo. Y la gnosis tenía herencia de todas esas partes. Y también en medio de ellos se habían desarrollado los judíos en sus sinagogas allá en Babilonia, y también otra vez en Egipto, y otra vez en Grecia, y otra vez en Roma. Y por donde quiera que Pablo iba, pues había sinagogas, y como el Señor había mandado que fuera primero a las sinagogas, pues él iba a las sinagogas. Y había los que tenían esas tradiciones judaicas puras, y había los que eran helenistas y los que mezclaban unas cosas con otras, y ese era un ambiente bastante serio, y la gente lo tomaba con mucha sinceridad. Y Pablo era un apóstol, que es diferente a un especulador, porque las personas tenían religiones porque especulaban y buscaban a Dios sobre la base de la justicia propia, pero se necesitaba que Dios enviara su palabra para podernos librar de nuestras propias afiebradas especulaciones y buenas intenciones, que eran insuficientes, eran humanas, y había engaños de Satanás, pero la bondad de Dios era
librarnos, trasladarnos de lo nuestro y de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso lo hizo Dios por Cristo, por el Espíritu y por el envío de su palabra a través de los que Él envió. Entonces ahora Pablo, con la revelación y con la comisión de Dios, viene para resolver esos problemas tan terribles en que se encontraban las personas, y dice: en Cristo también fuisteis circuncidados. No es que ustedes no sean circuncidados como los quieren acusar los judíos. Lo que pasa es que los judíos no se han dado cuenta lo que el propio Isaías ya de parte de Dios había dicho. Porque Dios ya había dicho por Isaías: circuncidad vuestros corazones y no vuestros prepucios. Ya Dios había estado adelantando el significado espiritual de la circuncisión, incluso antes de venir el Señor Jesús. Pero ahora, a partir de Cristo, a partir de la venida del Espíritu y de la comisión a los apóstoles, esto queda muy claro. Entonces, la respuesta no es no, nosotros estamos como falsamente acusaban a Pablo de que él estaba contra la circuncisión y contra Moisés y de que no obedecieran. No, Pablo estaba por la verdadera circuncisión y por el verdadero cumplimiento de la ley, que es Cristo. Aparte de Cristo no hay una verdadera circuncisión, que es cortar verdaderamente con la carne para tener la señal de pertenecerle totalmente a Dios y vivir una vida agradable a Dios. Pablo no estaba contra Moisés y contra la circuncisión. Pablo estaba por la verdadera circuncisión y el verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios, los cuales solo se pueden dar y nunca se darán en otro lugar, sino solamente en Cristo. Entonces él dice: en Él también fuisteis circuncidados. Ya nadie más os puede acusar de incircuncisos. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No es una circuncisión solamente hecha por los hombres, una circuncisión hecha por Dios. ¿Cuál es esa verdadera circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, Cristo realmente cortó con la carne, Él venció a la carne. Cristo venció al pecado, venció el mundo, venció la muerte, a Satanás. Y ahora, por medio de recibir y estar en unión con Cristo, viviendo por la fe del Hijo de Dios, ahora en Cristo es que somos circuncidados, como decía en otros lugares, a los filipenses, por ejemplo: nosotros somos la verdadera circuncisión, decía Pablo, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. Esa era la cosa que Dios quería decir con la circuncisión, la esencia verdadera. Ya Dios mismo lo había dado a entender desde Isaías para acá. Y luego sigue explicando, ya pasa de la circuncisión y la relaciona con el bautismo, que es nuestra identificación con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. En su muerte es el cortamiento con lo viejo y su resurrección es la instalación en lo nuevo, lo cual es una obra de Cristo en la cual estamos completos y que recibimos por gracia y por la fe. Entonces dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y siempre estas dos cosas, muerte y resurrección, van juntas. En el nuevo pacto se ministran las dos cosas juntas, la muerte y la resurrección. Y dice: en el cual, en el bautismo, fuisteis también resucitados con Cristo, mediante la fe.
la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y Él es nuestra vida. Y por confiar en el Cristo resucitado, nosotros también estamos resucitados. Estamos sepultados y al mismo tiempo resucitados. Por eso decían los romanos, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, y presentados a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es lo mismo que dice acá. Y a vosotros, empieza a decir lo que éramos antes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio. Vuelve a decir lo mismo que había dicho a los Efesios, porque él esta carta la escribió por un mismo tiempo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó. Y es lo mismo que testifica ahora también a los colosenses por la misma época. Y dice aquí, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esta acta de decretos no era injusta, no era mentirosa, era verdadera. ¿Usted cree que el diablo va a venir con mentiras para con Dios? A nosotros nos dice mentiras, pero él no puede mentir a Dios. Y él es un acusador que acusa delante de Dios día y noche a los hermanos. Y él viene con acusaciones verdaderas, porque a Dios no le va a venir con mentiras. A nosotros sí, a las naciones las engaña, pero a Dios no. A Dios le llega, tú dijiste aquí en la ley, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. Y mire, estos ya son malditos. Mire, tú dijiste aquí tal cosa y mire lo que han hecho. Y aquí dijiste tal y mire lo que han hecho. Y esa acta y esos decretos eran verdaderos. Lo que el diablo no esperaba era que el Señor pagara por nosotros, muriera por nosotros y también nos crucificara juntamente con Él, resucitara para nosotros y nos resucitara con Él y nos hiciera nuevas criaturas y nos trasladara a un reino y a una esfera totalmente diferente. Eso era lo que no esperaba Satanás. Pero el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio. Esa acta dice que deben morir y realmente he muerto por ellos y ellos han muerto conmigo. Ahora yo he resucitado y ellos han nacido de nuevo. Así nos salvó y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, quitando de en medio esa acta que nos era contraria y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los despojó de los derechos que ellos pretendían tener para poseernos bajo esclavitud. Los despojó a ellos del terreno que nosotros les dábamos y que ahora por medio de Cristo les fue quitado. El aeropuerto donde aterrizaban les fue cerrado y espero que no lo rehabilitemos otra vez ese aeropuerto, lo dejemos cerrado, confiando en el Señor y no en nosotros mismos. Y no solo los despojó, los exhibió públicamente. Ellos fueron exhibidos. Sus intenciones, su calaña, su naturaleza fue demostrada. Ellos aparecían como los dioses de las naciones, pero ahora se sabe quiénes son. Son ángeles caídos, perversos, malvados, desleales a Dios, engañadores. Quedaron expuestos a la luz de Cristo y de la cruz de Cristo, gracias a Dios, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, entonces,
sobre esa base hay una consecuencia positiva, hay un derecho para librar a los hermanos de aquel ambiente religioso usado por Satanás para mantener a los santos entristecidos y sofocados. Por tanto, nadie os juzgue, porque eso de la circuncisión y todas esas cosas, y de intermediarios, y de autoperfeccionamiento, colocaba a la gente en la base de la justicia propia del hombre caído. ¿Qué justicia propia puede tener el hombre caído? Va a estar patinando en el barro y hundiéndose más y más. Pero gracias a todo esto que Dios hizo en Cristo y nos dio como un regalo por medio del Evangelio, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todas esas cosas que eran tan sagradas para los judíos, las usaba Satanás para mantenerlos acongojados y acusados. Pero ahora Pablo empieza a explicar y dice que todas esas cosas, o sea, esas leyes dietéticas, esos sábados, esos novilunios, esas fiestas que eran estatuto perpetuo, no es que Dios las quitó, sino que las cumplió. Un estatuto perpetuo no es para quitarlo, es para cumplirlo. No debemos malentender esto. No es que Dios se retractó de lo que estableció como estatuto perpetuo, sino que lo cumplió en Cristo. Y Cristo es el cumplimiento perfecto y completo de toda la ley y de todos los estatutos perpetuos de Dios. Y ahora Dios nos lo dio. Por lo tanto, en Cristo estamos en el cumplimiento perfecto y perpetuo de la ley y de todas las fiestas. En Cristo estamos en sábado, en Cristo estamos en Pascua, en Cristo estamos en Ácimos, en Cristo estamos en primicias, en Cristo estamos en Pentecostés, en Cristo estamos en trompetas, en Cristo estamos en expiación, en Cristo estamos en tabernáculos. O sea, no es que nosotros estamos desobedeciendo a Moisés, no es que nosotros ya no queremos circuncidarnos ni obedecer la ley, no es eso. No podíamos hacerlo por nosotros mismos. Y Dios nos amó, envió a Jesucristo y Él vino sujeto a la ley. Y no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla y además magnificarla. Y después de hacer eso, nos completó en Él. Y en Él tenemos el cumplimiento de todo eso. Así que nadie les juzgue en cuanto a comidas y bebidas, porque el que está en Cristo está en pureza. Los animales impuros eran figura de lo que éramos como gentiles antes. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba con apetito allá precisamente en Jope, por donde entraba la madera gentil para el templo de Dios. Y ahí el Señor hizo entrar ahora ya a los gentiles, la verdadera madera para el verdadero templo, cuando le dio aquella visión, aquel lienzo con aquellos animales impuros que Dios había mandado que no comiéramos de ellos. Y ahora Dios le dice, mata y come. Y Pedro dijo, pero ¿cómo voy a comer si nunca he comido cosa inmunda? Pero el Señor dijo algo fundamental: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. O sea que el Señor limpió también por la sangre de Cristo, crucificando todo lo que venía de Adán, en el último Adán, y comenzando todo de nuevo a nuestro favor en el segundo hombre. Por lo tanto, ya en Cristo ya no hay más animal inmundo, porque el Señor Jesús nos limpió, porque esos animales éramos nosotros, perezosos como el perezoso, astutos como el zorro, pavos como el pavo real, y chanchos y perros, bueno, todos éramos nosotros. Eso nos representaba a nosotros. Sí. Y cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve sin hacer preguntas, cuando vinieron
los gentiles ahí comprendió que esos animales representaban eran los gentiles, o sea, la vida que heredamos de nuestros padres en Adán. Pero eso ya fue tratado. Por eso el Señor Jesús, como es el postrer Adán, terminó con todo lo de Adán. Cuando el postrer Adán murió, se acabó con lo que venía de Adán. Ahora resucitó y nos lo dio. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Ahora somos nuevas criaturas. Por lo tanto, ya todo eso terminó, lo viejo. Ya Dios se lo dijo a Pedro: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y luego continuó diciendo las cosas de las fiestas, los sábados. Entonces dice en el 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Esta palabra es tan preciosa. Lo que ha de venir. O sea, a partir de Cristo y del Espíritu, nos viene y nos continúa viniendo y continuará viniendo las riquezas inescrutables de la gracia de Dios. Lo que ha de venir, cumplir en Cristo. Pero el cuerpo, o sea, la realidad de lo que era sombra, porque la sombra la produce un cuerpo. Solo que si el anuncio de la luz viene desde atrás, entonces antes de llegar al cuerpo, llega la sombra. Pero la sombra solo es el anuncio de que viene el cuerpo que produce esa sombra. Nosotros estamos allá mirando esa puerta y ahí el haz de luz del sol entra por la puerta. Y si va a venir un perrito, pues primero entra la sombra del perrito, luego entra el perrito. O si es una señora, nosotros, es una señora que va a entrar. O es un gigante, o es un niñito. Nos damos cuenta por la sombra. ¿Qué es la realidad del cuerpo que proyecta esa sombra? Entonces, todas aquellas cosas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aleluya. A nosotros nos tocó no lo que falta, sino lo que había de venir. Lo que proviene de Dios, lo que se nos ha concedido. El cuerpo de eso es Cristo. Todas aquellas cosas son sombra de Cristo. Entonces dice: nadie os prive de vuestro premio. Ya regresaremos, Dios mediante, aquí. Pero avancemos un poquito. Nadie os prive de vuestro premio, porque eso es lo que Satanás quiere, privarnos de lo que Dios nos ha dado. Y lo hace de unas maneras tan curiosas, tan religiosas. Por ejemplo, alguien te puede privar del premio afectando humildad. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. O sea, en vez de toda esa parafernalia espiritualoide, en vez de todo eso, asirse de la cabeza. Lo mismo que había dicho al principio: en Él estamos completos. Toda la plenitud de la divinidad está en Él, y en Él estamos completos. En Él fuimos circuncidados, y en Él fuimos sepultados, y en Él fuimos resucitados, y en Él fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Amén. En Él estamos completos, en Él estamos limpios, purificados, edificados. Y ahora dice premio. Y ahora dice asirse de la cabeza. ¿En virtud de quién? En virtud de la cabeza. En virtud de aquel que tiene todo, que es la plenitud de la divinidad corporalmente hecha hombre, para realizar en su humanidad nuestra humanidad. Entonces dice ahí: de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. O sea, note dos palabras: de y por.
La palabra de es el origen, tiene que ver con la cabeza. Dice, y no, en vez de eso no se hace de la cabeza, nosotros sí. Ahora, ¿en virtud de quién? Todo el cuerpo nutriéndose. El cuerpo se nutre en virtud de la cabeza. Y el cuerpo se une en virtud de la cabeza, desde la cabeza. Y ahora dice, por las coyunturas y ligamentos. Ahora sí es el lugar del cuerpo. El por viene después del de. Primero es el de la cabeza, nutriéndose de la cabeza, uniéndose de la cabeza. Y entonces ahora, después del de, ahora sí viene por el por, porque es el de la cabeza lo que constituye en verdaderos miembros, en verdaderas coyunturas y ligamentos al cuerpo. Crece con el crecimiento que da Dios. Y esto otra vez sigue siendo precioso. El crecimiento que da, verbo dar. Dios da el crecimiento. Y entonces dice, pues sí, y esto es así, eso es verdad. Este no es un condicional, aquí aparece como condicional, es como para ver si usted cree o no cree. Sí habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, no solo estos, voy a citar como dice Pablo, unos pocos, pero que cobijan a todos los demás, que son semejantes. Preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. La gente gobernándose y viviendo por preceptos, por modulaciones, por regulaciones, por hábitos, por inercias, por costumbres, por consensos, por acuerdos, en vez de depender de la gracia de Dios en Cristo, en el Espíritu. Entonces, ¿por qué si habéis muerto os sometéis a preceptos, a regulaciones, a reglas, a métodos? A quien debemos someternos es al Señor, directamente. Y por medio del Señor, Él hace su obra con nosotros. El Señor. Entonces luego dice aquí, en conformidad, eso de no manejen, ni gusten, ni toques, y otras semejantes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas, esas son cosas, que se destruyen con el uso. En la manera que uno usa de todas esas tácticas, de todas esas componendas, resulta que estamos en terreno movedizo. Lo único que es firme es depender de la gracia directa del Señor mismo, de la formación de Cristo. Ahora, claro, dice, sí, claro, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Todo eso parece una cosa digna de loor, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de esas cosas en las que los hombres tanto confían y se dedican y tanto aplauden? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne no mejora para nada, ni siquiera cuando naciste de nuevo, porque es que a veces pensamos que al nacer de nuevo nuestra carne mejoró un poquito. No, hermanos, nacimos de nuevo es justamente para tener fuerza de no ponerle atención a la carne. La carne nuestra no mejoró con el nuevo nacimiento. Cuando usted nació de nuevo, su carne siguió igualita. No piense que ahora su carne es cristiana. No nació de nuevo. No hay carne cristiana. La carne no nació de nuevo. No, la carne no nació de nuevo.
Cuando seamos resucitados físicamente, ahí recién estaremos libres de la carne. Pero el Señor nos hizo nacer de nuevo en el Espíritu. Y en el Espíritu somos nuevos. Somos nuevas criaturas en el Espíritu. En el Espíritu heredamos lo que el Señor es, lo que el Señor consiguió. Heredamos la completación, la plenitud, la perfección, la justicia, santidad, la verdad en Cristo. Si andamos en el Espíritu por la fe, no por justicia propia, si andamos en el Espíritu, heredamos por gracia lo que el Señor es y lo que el Señor consiguió. Entonces, de manera práctica, hacemos morir lo que ya en Cristo ya terminó. Por eso lo podemos en la práctica hacer morir, porque en Cristo ya fue crucificado. Hay dos planos: el plano de la provisión y el plano de la aplicación. El plano de la provisión fue lo que Jesucristo consiguió. Él se hizo hombre, Él luchó, Él venció la carne, venció al pecado en la carne, venció el mundo, venció el diablo, venció la muerte. Y ahora nos dio el botín, y ese botín lo colocó totalmente en el Espíritu. Toda bendición espiritual nos fue dada en Cristo, y todo lo que es de Cristo lo toma el Espíritu y lo trae a nuestro espíritu, y lo trae como un don. Nos dio vida, nos dio a Cristo, nos completó en Cristo, y todo eso está en el Espíritu. Y lo recibimos en nuestro espíritu, para que andemos en el Espíritu, porque en la carne no mejoramos nada. Si andamos en el Espíritu, por la virtud del Espíritu, somos libres de la carne y crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, si andamos en Cristo. Pero Él no nos obliga a andar en Cristo. Él nos deja que en la carne siga operando el pecado, y en el Espíritu sigue operando la resurrección. Y nosotros estamos en el medio, y cada día tenemos la oportunidad de honrar a Dios, confiando en Cristo, viviendo en virtud del Espíritu, por la fe y por la gracia. Pero si no queremos, entonces nos damos unas canitas al aire y ahí pecamos de nuevo. Claro que con eso ofendemos al Señor, entristecemos el espíritu. Eso no es para reírnos, sino para llorar por nosotros mismos en vista de tanta provisión, tanta riqueza, y aún en nuestra miseria. Eso es para llorar, porque transgresores nos hacemos si lo que destruimos al estar en unión con Cristo lo volvemos a edificar solamente para pecar otro poquito más, tomarnos ciertas libertades. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, y nunca más nos tomemos esas libertades que no son libertades, sino que son esclavitudes. Pero no estamos por qué seguir siendo esclavos cuando el Señor nos libertó totalmente en Cristo Jesús. Pues podemos vivir por Cristo y experimentar la total liberación, la total libertad, la total novedad de vida. No es obligatorio pecar. Aunque la carne no mejoró, no es que estemos obligados a pecar, porque se nos dio el Espíritu. Así como Adán nos dejó bien gratuitamente la carne caída, así el Señor también gratuitamente nos dejó el nuevo hombre victorioso. Entonces aquí por eso Él sigue hablando de que todos esos rudimentos del mundo no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Nada de lo que hagamos por medio de cláusulas, por medio de buena voluntad, por medio de cualquier otra cosa que no sea solo por la gracia. Si veo a mi hermano pecar, pediré a Dios, y Dios le dará vida, y por la vida Él podrá vencer aquello que nos disgusta. Amén. Me gustaría que los hermanos hagan eso con usted, que oren por usted para que usted sea lleno de vida. Amén. A mí me gustaría. Voy a leer hasta el 4 del 3, verso 4 del capítulo 3. Si pues
dice lo mismo. Ya este sí pues había aparecido en el versículo 20. Sí, habéis muerto. Pero ahora siempre le digo que la muerte va junto con la resurrección. Entonces, así como había dicho, sí, habéis muerto, ahora continúa. Sí, pues habéis resucitado. Porque es que este no es condicional. Pablo lo hace condicional, es para confrontarnos con nuestra fe. Sí, habéis muerto, ¿sí o no? Claro que sí. Y también habéis resucitado, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Eso es para forzarnos a decir nada de condicional, Pablo. Creemos que el Señor nos dio vida, nos crucificó con Él y nos resucitó con Él. Pablo, por favor, convierta este condicional en un afirmativo. Sí habéis muerto con Cristo. Sí habéis resucitado con Cristo. Sí hemos muerto y sí hemos resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, porque es que es la nueva criatura la que puede buscar las cosas de arriba, porque el viejo hombre solo busca lo de abajo. La carne siempre va a buscar solo lo de abajo, pero el nuevo hombre que hemos recibido, porque las cosas viejas pasaron cuando Él murió y todas fueron hechas nuevas cuando Él resucitó y nos hizo nuevas criaturas cuando recibimos su Espíritu que contiene a Él en su muerte y en su resurrección. Entonces ahora dice así: buscad, si habéis resucitado. Si es una persona creyente, ya este condicional es una afirmativa. Si no es creyente, pues este condicional es una negativa. Pero si es creyente, es afirmativa. Habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Cristo, buscad. Ese pues, buscad. Ahora sí se puede buscar. Antes ninguno puede venir a mí si yo no lo trajere. Pero ahora no. Ahora la ley del Espíritu de vida nos hace buscarlo. Buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira. Ahora sí se puede poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Ahora este sí se volvió afirmativo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay lugar más seguro, no hay lugar más elevado. Completos en Cristo, muertos con Él y libres en Él del pecado, de la carne, del mundo, del diablo, de la muerte. Resucitados con Él, ascendidos con Él, sentados con Él en lugares celestiales y escondidos en Dios, juntamente con Cristo. Ahí es donde está Cristo, escondido en Dios, en el seno del Padre. ¿Quién osa levantar ni siquiera una pestaña contra el Señor Jesús? ¿Quién osa? Se le quiebra todo, porque Él está escondido. Pero no solo Él, con Él estamos los creyentes. Amén. Estamos, no que vamos a estar, ya estamos con Él, escondidos en Dios. Ah, hermano, cuando llega la hora de la prueba, cuando llegan los dardos del maligno, cuando viene el maligno para atacarte los nervios, para atacarte los pensamientos, los sentimientos, fundirte con toda su furia, solo la confianza de estar escondido con Cristo en Dios, sobre todo principado y potestad, te mantendrá seguro. Estas no son teorías, es lo único que te hace sostener en pie ante el odio verdadero del enemigo y sus ataques verdaderos, pero que chocan contra el muro del escondite, que es el propio Cristo resurrecto y el propio Dios, porque estamos escondidos es en Dios, rodeados por Dios, por arriba, por debajo, de frente y por detrás. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Eso es lo que hace la simplicidad de la fe. Nos permite disfrutar de esta posición ascendida para permanecer en ella. Y dice, cuando Cristo, y explica, vuestra vida se manifieste, es en su venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, fuimos crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él, glorificados con Él, sentados en lugares celestiales con Él, escondidos con Él y manifestados con Él. Todo es con Él. En Él estamos completos. ¡Qué respuesta de Pablo a todos los engaños de Satanás que nos quieren sacar de aquí y ponernos en justicias propias, ponernos en especulaciones, ponernos en regulamentos, ponernos en un montón de cosas innecesarias, pero que no son sino el engaño de Satanás, huecas sutilezas. Cristo es el todo y en todo, y eso es lo que después Él continúa aquí: hacer morir pues. ¿Cómo se hace morir? Aplicando la muerte de esas cosas que ya se dio en Cristo. Ahora por el Espíritu, con la fe activa, en la práctica, las hacemos morir. No es que haya una contradicción, no es que el viejo hombre fue crucificado y ahora hay que hacerlo morir. ¿Cómo? O está crucificado o hay que hacerlo morir. Está crucificado en Cristo y en la práctica hay que hacerlo morir. ¿Cómo lo hacemos morir? Aplicándole la muerte de Cristo consumada, aplicándosela por la fe y recibiendo por la fe el Espíritu, con una fe activa, andando como nuevas criaturas, en novedad de vida. En este contexto, yo quisiera regresar al versículo 17, donde nos habla de que todo lo cual, todas aquellas cosas de leyes dietéticas, de la ley, de sábado, de novilunios, de fiestas, que tienen origen en Dios y cumplimiento en Jesucristo. Quisiera regresar allí porque dice que esa es sombra de lo que ha de venir. Entonces, lo que ha de venir ya vino y sigue viniendo, porque es una provisión constante, es un dispensar continuo de Dios. Lo que ha de venir, el cuerpo, o sea, la realidad de lo que ha de venir, el cuerpo es Cristo. Lo que ha de venir es cada vez más de Cristo. Cada vez seremos suplidos más y más por la realidad de Cristo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Ese es el nuevo pacto, esa es la promesa, ese es el ministerio del nuevo pacto, del Espíritu, de la palabra de Dios, de la justificación y de la reconciliación. Cada vez lo que ha de venir, lo que ha de fluir por la eternidad, como anoche nos recordaba el hermano. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Él es puro amor, pura gracia, pura fidelidad, pura perfección, pura satisfacción. Eso es lo que ha de venir. Más y más y más y más de Cristo. Ahora, claro que cuando hablamos de Cristo tenemos que tener en cuenta dos cosas. Dios siempre está haciendo un trabajo que es el de proveer y el de aplicar. El trabajo de proveer nos lo dio Dios en Cristo, y el trabajo de aplicarlo de Cristo nos lo dio Cristo en el Espíritu. O sea, el Padre y Cristo nos dan la provisión, y esa provisión es aplicada, traída para ser aplicada por el Espíritu. Entonces podemos decir que en el dispensar de Dios,
hay una circulación de Dios, vamos a decir, una circulación del Padre al Hijo. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Como dijo el Señor Jesús en Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo. El tener vida en sí mismo, ese dar al Hijo, esa es la circulación de Dios. Ese es el amor efectivo, el amor eficaz de Dios. El Padre es amor eterno y ama al Hijo. Ama al Hijo. Lo ama con todo su corazón. Y le dio todas las cosas. Y Él mismo se dio. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo. Por eso Él es el Hijo unigénito del Padre, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Entonces ahí está la circulación de Dios. Pero el Hijo también ama al Padre. Entonces hay un amor común entre el Padre y el Hijo, un amor donde todo es compartido. Por lo tanto, ese compartir común es también plenitud divina. Y es espíritu. Es el espíritu que proviene del Padre y del Hijo. El espíritu proviene del Padre y del Hijo, porque si el Padre es el amante y el Hijo es el amado, que corresponde el amor, entonces el espíritu es el amor que comparten el Padre y el Hijo. Por eso se dice que el espíritu proviene del Padre y también del Hijo. Por eso en la Biblia al espíritu se le llama espíritu del Padre y también se le llama espíritu del Hijo. Ayer nuestro hermano Pablo nos recordaba ahí en Mateo capítulo 10, entre lo que leímos, esa expresión: no se preocupen porque en aquella hora, cuando sean llevados ante los magistrados, ustedes no estén preocupados a ver, preparando mensajes, a ver qué le voy a decir a ese juez. No, ustedes no estén pendientes de ustedes mismos, no confíen en ustedes, en sus preparos, en sus arreglos, no, confíen en mí, dice el Señor, y en vuestro Padre. Gracias, Señor. Usted dice allí, porque en aquella hora será dada palabra que no podrán resistir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Como en otro lugar dice, el Espíritu que proviene de Dios. La procedencia, lo distintivo del Espíritu en la divinidad. Una procedencia portadora que hace circular la plenitud del Padre y del Hijo. Las hace circular el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que trae todo lo que es del Hijo. Y el Hijo es el que trae todo lo que es del Padre. Por lo tanto, el Espíritu trae todo lo del Padre y del Hijo. Por eso es el Espíritu de vuestro Padre que mora en vosotros. También en Romanos se habla del Espíritu del Padre. Ahí dice, si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús, el Espíritu del Padre, mora en vosotros. Entonces, el que resucitó de los muertos a Jesús, o sea, el Padre, pero por el Espíritu, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. El Espíritu suyo, el del Padre. Y también Gálatas dice, si sois hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor Jesús, y viene hablando del Espíritu, de ese otro Consolador, Él mismo viene también. No es que Él envía solo al Espíritu y Él se queda allá, no. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. En el contexto del capítulo donde Él habla de enviar el Consolador y de enviar al Espíritu,
ahí él habla de venir él y de venir también su Padre. No viene solo el Espíritu. Él dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada. Porque el Espíritu es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo. El Espíritu es el amor común, divino, pleno y personal que proviene del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, filioque, del Hijo también. Entonces todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo lo trae el Espíritu. Por eso era que cuando Moisés lo simbolizó, él puso el aceite con especies machacadas. No venía el aceite solo, porque el aceite traía todas las especies, traía la mirra, traía la canela, traía el cálamo de la resurrección, traía la acacia, todos esos elementos los traía el aceite de la santa unción, desde la cabeza a la barba y de la barba, que es el ministerio, al cuerpo, a todas las vestiduras hasta el borde. Entonces, es una circulación del Padre al Hijo por el Espíritu y del Padre y el Hijo por el Espíritu a la iglesia. Es una circulación. Por eso era que el arca tenía que tener unas barras que nos hablan de la circulación. Y por eso es que los 4 levitas es como si representaran a los 4 evangelistas llevando el testimonio de Cristo. Si el arca es Cristo, teniendo la plenitud de Dios adentro, el testimonio de Dios es llevado su testimonio por aquellos 4 evangelistas, cada uno desde su ángulo, mas todos juntos llevando, sin necesidad de que se pongan a pelear Marcos y Lucas. No, pero es que usted no dijo esta frase y yo sí la dije. Sí, usted dijo esa, pero no dijo esta otra. No, cada uno tiene su ángulo, amén. Deja a cada uno disfrutar de Cristo y de su ángulo, solo que su ángulo es solo un ángulo. Los otros, hay los 4 ángulos de la tierra. Cristo tiene que ser admirado, contemplado desde todos los ángulos. Por eso nos alegramos por cada ángulo de Cristo, pero acuérdese, otros hermanos tienen otro ángulo, y otros tienen otro ángulo, y otros tienen otro ángulo, y la plenitud está siendo llevada por los 4 ángulos, así como también el trono era llevado sobre 4 querubines, y los querubines llevaban el trono. El Señor se desplazaba sobre las alas de los querubines, pero a los lados de los querubines, así como a los lados del arca había unas barras, a los lados de los querubines había unas ruedas. Es lo mismo. Ruedas se le decía porque el Espíritu estaba en las ruedas. Ruedas se le decía a las ruedas, y las ruedas llevaban la gloria del Señor. O sea, el Señor es un Dios que circula, es un Dios como un río que corre, dando vida a todo el que entrara en aquel río, toda alma que entrara en aquel río vivirá. El Señor hace correr, el Señor hace circular. Pero entonces, en la circulación de Dios, el río se vuelve ríos, así como en el Edén. Dice que en el Edén salió un río, pero ese río se repartía en 4 brazos, porque es un río que se tiene que dividir en 4 para ir a todas partes. ¿Se da cuenta? Es un solo río, pero un río que ahora va hacia el norte por medio de uno de los brazos, y va hacia el occidente y al oriente y al sur por los 4 brazos del río. Ahí comenzamos a ver el principio de la dispensación, o de la circulación, o de la administración, cuando de lo uno se va hacia lo múltiple. Un mismo espíritu, diversidad de dones. Un mismo Señor, diversidad de ministerios. Un mismo Dios, pero diversidad de operaciones. En la administración, cuando tú ves al Señor en el trono,
dice que habita en luz inaccesible. Nadie puede acceder a esa luz, pero esa luz inaccesible quiere hacerse accesible. Él, como no podemos acercarnos a Él porque nos morimos, entonces Él viene a nosotros. Pero cuando la luz comienza a fluir del trono hacia alrededor, hacia los 4 ángulos de la tierra, se convierte en un arco iris. Usted ve que alrededor del trono ahora hay un arco iris. Y el arco iris es la luz descompuesta en varios colores. Era un solo color, pero cuando empieza a administrarse, pues por aquí es color rojo, por aquí es color naranja, por aquí es color amarillo, por aquí es color verde, por aquí es color azul, por aquí es añil, por aquí es violeta. La diversidad es uno solo adentro, pero cuando se administra en una gama de colores, en la diversidad. Antes era Dios, antes de todo, pero después será Dios todo en todo, como dice en 1 Corintios 15, cuando ya el Hijo haya sometido todas las cosas al Padre, que a su vez le somete al Hijo todas las cosas con excepción del mismo. Entonces el Hijo también le somete todo al Padre y Él se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todo. Lo que Dios quiere es llenarlo todo. Y hago el contraste entre llenarlo todo y huecas sutilezas. Huecas sutilezas son las cosas huecas, vacías. Pero el Señor vino, murió, resucitó y ascendió para llenarlo todo, para hacer el significado de todo, para que sea Cristo en todo. No solo Cristo, como decía, no sé si era Armando o Arcadio, no solo Cristo el domingo, sino Cristo también el lunes, y el martes, y el miércoles, Cristo llenando el jueves, Cristo llenando el viernes, Cristo llenando la hora de descanso y la hora de trabajo, Cristo llenando el ministerio de la palabra, pero también llenando el descanso, Cristo llenando el comercio, Cristo llenando el arte, Cristo llenando la ciencia, Cristo llenando la agricultura, y me perdonen que diga que también Cristo llenando la política, porque los reinos del mundo también han de ser del Señor y de Jesucristo. Cristo no le va a dejar la política al diablo, Cristo va a llenar también la política, y habrá un reino inconmovible donde todo está lleno de Cristo. Si Cristo no está allí llenando algo, eso es una hueca sutileza. Hueca sutileza es el contraste. Llenarlo todo es una cosa y dejar las cosas huecas es otra cosa. Entonces Cristo vino para llenarlo todo. Es decir, no hay nada de lo divino ni de lo humano a lo cual Dios no le haya dado a Cristo autoridad. Toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. Cristo tiene que llenarlo todo. No hay nada de nuestra vida privada y pública que no tenga que ser entregada y sometida a Cristo. Entonces ahí es cuando bueno, Cristo es uno solo. Como dice el hermano Washmani, Cristo la esencia. Pero ahí no termina el título del libro del hermano. Él le llamó Cristo la esencia de todas las cosas espirituales. O sea, Cristo tiene que ser aplicado a todo. Cristo ascendió para llenarlo todo, para que Él se meta en todo. Tenemos que permitir que el Señor se meta en todo, lo llene todo, todo lo expresa a Él. Lo que no lo expresa a Él está oscuro. Ahí hay gatos escondidos. Sí. Lo que no está llenado por Él, ahí gato escondido. Ahí hay alguna cosa que está fuera de lugar. Él tiene que entrar en todas las áreas de lo que existe.
todo lo humano, todo lo que el Señor diseñó para que el hombre haga, todo lo que hacen los hombres, en todo eso tienen que hacer el lugar para Cristo, para que Cristo reine en todo. Porque decimos, bueno, que Él reine en la iglesia los domingos a la hora del culto, pero en mi trabajo, en mi comercio, en mi negocio, en mi arte, en mi agricultura, ahí ya no reina Cristo. Ahí ya no le aplico los principios de Cristo, el Espíritu de Cristo, la palabra de Cristo acerca de esto. No, no es así. El Espíritu vino para meter a Cristo en todas partes. Y no solo el Espíritu, también el Espíritu envía a la iglesia con ese trabajito de someterle a Cristo todo, empezando por nosotros. Nosotros somos los primeros en que tenemos que someternos a Cristo. Somos los primeros que tenemos que abrirle puertas para que Cristo lo llene todo. Entonces ahí, en esa palabra todo, es una palabra de 4 letras, pero cuántas cosas, cuánta diversidad. Y por eso he estado diciendo que existe una aplicación a toda la diversidad de asuntos. Esa es la circulación de Dios. El objetivo de Dios, que estaba antes de todo, es a través de Cristo y el Espíritu y con la iglesia llenarlo todo en todo. Entonces es el avance de ese río divino que sale del trono de Dios para meterse en todo. Él tiene derecho de meterse en todo. Hay gente que no quiere que se le meta en esto ni en aquello, pero Él se le va a meter. Él se nos va a meter a donde no queremos, se nos va a meter, porque Él es el que tiene derecho. Pero en ese fluir, en ese circular de Dios, ahí vemos la administración. Por eso la palabra habla de administración, de dispensación, de mayordomía, de comisión, de edificación. Administración. El río 1 se vuelve 4, o sea, toma los 4 ángulos de la tierra, toma todas las cosas. Ahí es donde a veces nosotros corremos peligro, porque necesitamos un doble trabajo del Señor. Por una parte necesitamos que Él, cuando estamos perdidos en los múltiples detalles del laberinto al cual debemos llenar con Cristo, de pronto nos perdemos en el laberinto, nos perdemos en las cosas, en la multiplicidad, y le toca al Señor otra vez como abstraernos de todo y volvernos a Él, como los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos se vuelven a Dios y le dan la espalda a todo. Hay un momento en que, aunque Dios creó todo, y porque Dios lo hizo, es respetable, todo lo que Dios creó es respetable, pero no tiene sentido aparte de Dios. Sería una idolatría si lo ponemos en lugar de Dios, y también sería una ofensa a Dios si despreciamos lo que Él hizo. Él hizo todo, y de hecho el que lo hereda a Él heredará todas las cosas también. Todas las cosas las heredaremos, así que no menosprecie nada, porque estará menospreciando al Señor. Reciba todo lo que Dios le da, porque eso lo hizo Dios también, pero no lo haga sin Cristo. Todo lo que Dios ponga en sus manos es para que usted le colabore a sometérselo a Él, para meterlo a Él en todo, meter a Cristo en todo lo que sea, en todo. No se hallará lugar para Satanás. Él le toca las tinieblas de afuera. Amén. Solo Cristo en todo. Pero entonces el sacerdote a veces tiene que, como decir, retirarse o recogerse, vamos a decir así, porque no es retirarse del todo. Es un momento de recogimiento cuando Él le da las espaldas a todo, como si se olvidara de todo para concentrarse en el Señor. Y vamos a decir así, como en el lenguaje moderno, como para cargar las pilas, para salir como rey. Porque cuando entra la presencia de Dios, ahí hay un solo rey.
rey es el Señor. Como David, cuando estaba allá afuera era el rey, pero cuando estaba delante del arca se sentaba en el piso como cualquier niño. Delante de Dios él era un niño sentado en el piso, pero tenía que sentarse en el trono de Jehová cuando salía, o de Yahvé. Entonces, como sacerdote le damos las espaldas a todo, venimos al Señor, y ahí el Señor se nos imprime, porque esa es la función del Espíritu, es imprimir lo suyo en nosotros, como en un espejo. Él nos llama para ser imprimidos por Él, recibir la impresión de Dios, la impresión de Dios acerca de todo. A veces Moisés no sabía, y aquí en este caso de las hijas de Zelofejad, ¿qué vamos a hacer? Y en este otro problema aquí, y en este desafío allá. Entonces le daba las espaldas a todo y venía ante Dios y recibía la impresión de Dios. Cuando él recibía la impresión de Dios, no era que le daba las espaldas a Dios, sino que salía en el nombre de Dios, como legislador, como un rey, porque los reyes también legislaban. Eso de Montesquieu no era en el cielo, eso es solo en la Revolución Francesa para acá. Pero el poder legislativo, ejecutivo y judicial están concentrados en la monarquía del Señor. Nosotros no somos montesquianos, somos cristianos. Entonces, ahí Moisés no salía de la presencia de Dios, sino como Elías, que vivía en la presencia de Dios, hablaba en la presencia de Dios. Vive Yahvé en cuya presencia estoy. Y hablaba en nombre de Dios. Él no le daba espaldas a Dios. Él vivía en la presencia de Dios y la representaba como un espejo. Él recibía la impresión y el espejo reflejaba a los hombres lo que recibía en la presencia de Dios. Entonces ahí, como sacerdotes, nosotros sacerdotes, ahora todos los hijos somos sacerdotes del Nuevo Testamento, es para entrar, para dar la espalda a todo por un rato, recogernos como aquellas baterías solares, para recibir los rayos del sol y luego convertirlos, si somos como hojas en fotosíntesis, en glucosa, en energía, para alimentar las necesidades de todo, de todo. Recibimos del Señor, porque la naturaleza es una figura de este fenómeno. Recibimos del Señor como sacerdotes, y una vez que estamos cargados y el Señor nos dice: ¿a quién enviaré? Dice: envíame a mí, ve pues, amén. Ve pues, ve pues. Entonces ahí el sacerdote sale como rey, sale con autoridad de Dios, sale como Elías, que no deja la presencia de Dios como la dejó Caín. Caín salió de la presencia de Dios, pero Elías no. Elías vivía en la presencia de Dios. Aunque salía, no salía de Dios, salía en nombre de Dios para reinar. Entonces nosotros somos sacerdotes para recibir la impresión de Dios, pero somos reyes para representar a Dios. Somos como un espejo. ¿Se ha visto los espejos? Que la luz viene de acá y la refleja para allá. La gente pone los espejos allá en la esquina porque yo quiero ver lo que está pasando allá, entonces yo miro por el espejo de aquí para allá y el espejo me muestra de allá para acá. Y así mismo, es como si adentro está Dios y refleja para afuera. Si la gente quiere ver qué es lo que pasa aquí adentro, mira de por afuera el espejo y mira lo que pasa aquí adentro. Y dice que Dios nos hizo como un espejo. Dice que entrando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados. O sea, el conocer a Dios, como decía Arcadio, yo veo como el Espíritu Santo ha entrelazado todos los mensajes de los hermanos sin haberlo propuesto. Él se lo propuso, todos los mensajes están entrelazados. Como dice Arcadio, conocer a Dios. El sacerdote conoce a Dios y es afectado positivamente por el irradiar de Dios. Y como él es un espejo, y por eso era que el rostro de Moisés brillaba, y así dice que incluso esa gloria no era todavía la del nuevo pacto, porque esa se había de desvanecer. En cambio la del nuevo pacto no se va a desvanecer. La gloria de Dios
va a aparecer y está comenzando de a poquito a aparecer en la iglesia. Pero aquel día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como le veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él porque somos un espejo. En la medida que le veamos, en esa medida le representamos. En la medida que le veamos, en esa medida le representamos. Entonces ahora, eso es lo que quiere decir el reinado. Es un reino sacerdotal. Los sacerdotes son reyes y los reyes son sacerdotes. Si no fueran sacerdotes, no serían reyes. Son reyes porque son sacerdotes, que era el énfasis que decía nuestro hermano Pablo. Primero discípulos, que es la parte del sacerdote, y luego apóstoles, que es la parte del rey. Primero atraídos para estar con Él, y luego entonces en el nombre de Él, lo que recibimos de Él, transmitirlo. O sea, que Él sea el que nos impresione para que nosotros solamente reflejemos lo que es de Él. Entonces ahí viene el reinar. Reinar en vida. Reinar en vida. Para reinar en vida hay que recibir la vida, hay que contemplar. Después de contemplar, representar. Contemplar y representar. Pero a la hora de la representación es cuando lo uno se vuelve múltiple. Ahí viene la administración. Cristo, la esencia de todas las cosas espirituales. Usted se vuelve a Cristo y usted recibe la impresión de Él, pero cuando usted sale en nombre de Cristo, tiene que aplicar a Cristo en una variedad de situaciones que no se imaginaba. Y ahí es cuando usted empieza a conocer, ante los desafíos inimaginables, sorpresivos, la riqueza insondable de Cristo, porque Él es suficiente para todo. Ahí es cuando tú te acuerdas de la visión gloriosa de Cristo glorificado en Apocalipsis 1. Pero así como alrededor del trono está el arco iris, alrededor del Hijo del Hombre glorificado están los candeleros, están las iglesias. Y en las iglesias están representados los distintos desafíos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que lo representa a Él, y que es el avance de Él en el mundo para sojuzgar y recuperar la tierra, que la tierra había sido usurpada por Satanás. Y el Señor hizo al hombre colectivo para cultivar la tierra, para sojuzgar la tierra, para someter la tierra. Por eso el hombre debía casarse, tener hijos y llenar la tierra y sojuzgarla, llevando a Dios y representando a Dios. Pero como el hombre pecó, ahora le tocó al Señor hacer un nuevo hombre, que es la iglesia, para que cumpla la misión del hombre. Ahora la iglesia es el nuevo hombre que debe llenar la tierra de hijos y de hijas de Dios, para someter la tierra a Dios, para que venga el reino de Dios a la tierra y en la tierra se haga la voluntad de Dios. Y eso es porque ¿quién sabe lo que hay que hacer en la tierra? Dios, Cristo, el Espíritu y la iglesia. La iglesia es la que va aprendiendo qué es lo que hay que hacer en la tierra. Cuando la iglesia viene a la presencia de Cristo, recibe de Cristo instrucción, pero no es solamente instrucción intelectual, aunque usa el intelecto hasta el máximo, porque hay que amar a Dios con toda la mente y no sin ella, con toda, pero no solo con la mente, más con toda. Y Él pasa, y cuando Él pasa, estira ese guante hasta parece que vamos a explotar, ¿verdad? Que ya no nos va a dar el cuero, pero el Señor nos va estirando el cuero, porque ese odre tiene que ser nuevo, porque el odre viejo ya no cede, pero el nuevo cede. El odre nuevo tiene que ceder al vino, y así el Señor tiene que llenarnos para enfrentar
todas las cosas, todos los desafíos, y tener la respuesta del cielo para todo. Ese es el trabajo de la iglesia, tener la respuesta del cielo para todo desafío que Satanás haya metido en la tierra y en la creación de Dios. Ahora es la iglesia la que va avanzando y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia avanza, avanza en todo, en todo. Cristo avanza por el Espíritu con la iglesia, que es su ejército, y Él es nuestro capitán, y Él es la respuesta para todo. Por eso es que, aunque en Apocalipsis capítulo 1 aparece la visión del Cristo glorificado y todos los detalles aparecen unificados en la visión, esos detalles unificados de la visión del Cristo glorificado de Apocalipsis 1 aparecen distribuidos según las necesidades de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso tenía unas necesidades, entonces el Señor le presenta esa cara. ¿Cuál era el peligro que sufría la iglesia en Éfeso? Que se podía quedar sin candelero. Entonces, ¿quién es la respuesta? Pues el que tiene todos los candeleros. El que tiene los 7 candeleros. Dice, tiene los 7, ahí está incluido el de Éfeso. Esa es la necesidad para que no falte el candelero de Éfeso. Él tiene los 7, no solo 6, 7. O sea que esa es la respuesta. Él es capaz de mantener el candelero en su lugar. Ese es el trabajo del sacerdote, mantener el candelero en su lugar. Pero la iglesia en Esmirna pasaba por otros desafíos. La iglesia en Esmirna estaba en persecución, estaba siendo menospreciada por la blasfemia de los que decían ser tal cosa para agrandarse sobre los otros, y perseguían a muerte, y todavía iban a sufrir más, y vivían en la pobreza porque les tocó, porque los otros no le dejaron nada. Y el Señor dice, conozco tu pobreza y tu tribulación y la blasfemia contra ti de aquellos, pero sé fiel hasta la muerte. Pero antes de pedirle a ella que sea fiel hasta la muerte, Él le presentó una cara de Él. Ya había aparecido en la visión completa de Apocalipsis 1, pero ahora la iglesia en Esmirna necesitaba esta cara. Yo estuve muerto, mas miren, estoy vivo por los siglos de los siglos. Miren, tengo las llaves de la muerte, tengo las llaves del Hades. Yo soy el que te digo que seas fiel hasta la muerte, porque yo estuve muerto. Yo no te estoy poniendo una carga a ti que yo no toqué. Yo estuve muerto. El que estuvo muerto y vivió es el que te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Él le presenta otra cara de lo que Él es. Él enfrenta la muerte con la vida, porque Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el que tiene las llaves. La iglesia en Pérgamo tenía otra condición. El desafío era distinto, porque el diablo atacó a la iglesia en Esmirna por medio de persecuciones. Y como lo que hizo fue multiplicar a los cristianos, porque como decía Tertuliano, que la sangre de los cristianos era como semilla.